Filipenses capítulo 1, versículo 27 al capítulo 2, versículo 4. Vaya al capítulo 1, versículo 27 y vamos a estar estudiando aquí. Y la idea central de este pasaje, hermanos, es la unidad dentro de la iglesia. Y si hay un tema que pudiéramos poner es viviendo de una manera digna del Evangelio. Quisiera comenzar leyendo. Y sígame ahí con la lectura. Filipenses capítulo 1, versículos 27. Dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Por tanto, ese es capítulo 2. Si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Oremos. Señor, te pedimos que esto pueda ser una realidad en nuestra iglesia, en nuestras vidas, que persigamos la unidad, que no busquemos nuestros propios propósitos, sino tus propósitos. Enséñanos ahora a través de tu palabra, Señor, manifiéstate en la manera en que nosotros somos obedientes a este pasaje. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás usted ha visto esta semana y la semana pasada en todo Birmingham hay un evento que se llama The World Games. Y esto es pues aquellos juegos que no están en los Juegos Olímpicos, pero que se han hecho populares y que estas federaciones quieren que lleguen a los Juegos Olímpicos, que es el evento más grande en el mundo acerca de competiciones deportivas. Entonces, lo que pasó fue que vino esto hace muchas semanas, se está diciendo de que están arreglando la ciudad con este propósito, y a uno de nuestros directores, de nuestros jefes, se le ocurrió que no íbamos a estar en la oficina todos estos días, sino que teníamos que estar allá, siendo voluntarios, saliendo, aprovechando oportunidades con personas de todo el mundo. A mí me encantó esto, yo no tenía idea de qué esperar, pero yo dije, voy a ir porque el jefe dijo, ¿verdad? No tenía grandes expectativas, al final disfruté mucho. Y una de las cosas que me llamó la atención es que todos los voluntarios teníamos una camisa, teníamos un gafete, y eso nos daba entrada a todo lugar que nosotros queríamos. Así que eso fue bueno, pero más que eso, me gustó mucho cómo Brook Hills, el staff de esta iglesia, pudo representar esta institución allá afuera. Porque habían muchos haciendo diferentes roles y entonces íbamos, servíamos. Pero cuando yo fui días después de que comenzó esto, en mi primer servicio escuché, tú eres parte de Brook Hills. Yo estuve sirviendo con tal y tal persona. Y estas son las características de esa persona. Servía con alegría, le echaba ganas y así. Y de repente iba a otro lugar y me preguntaban, ¿y tú cómo te envolviste en estos juegos? Y entonces yo les comentaba, soy de Brook Hills. Brook Hills, yo estuve con otra persona allá y comenzaba a hablar muy bien de esta institución. Tienen muchas personas aquí, ha sido muy bueno servir con ustedes. Y entonces me llamó mucho la atención porque ese era el mensaje que el staff de Brook Hills estaba llevando allá afuera. Somos una familia, somos personas que trabajamos unidos, estamos allá con el propósito de servir. Y entonces fue bueno poder dar testimonio ante el mundo de cómo esta iglesia trabaja internamente como staff, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque cuando Pablo aborda este pasaje, él está hablando de manténganse con un mismo propósito, tengan una misma mente,
estén unidos en espíritu, no tengan temor ante las amenazas externas. La clave para que ustedes tengan éxito ante las amenazas y la división es estar unidos ahí adentro. Yo no sé si usted ha visto la película 300, ¿verdad? Pero es un ejército de que solamente son, por eso la película, ¿verdad? 300, y ellos se enfrentan a un sinnúmero y ellos salen victoriosos. Y puede ver la clave para que nosotros podamos estar unidos y hacerle frente ante la división y ante la oposición allá afuera, es que nosotros tengamos aquí comunión unos con otros, que el pegamento sea el amor. Así que la primera idea aquí en el versículo 27 es que una característica digna del Evangelio consiste en una vida de unidad. ¿Cómo se ve esto en la petición que Pablo hace? Él les dice, compórtense. Esa es la primera palabra que él hace. De una manera digna del Evangelio. Y él sigue diciendo después ahí, estén firmes en un mismo espíritu, el versículo 27. En ese mismo versículo, luchen unánimes, dice Pablo. No se dejen amedrentar por los adversarios, dice en el versículo 28. Y esto nos da la idea de que nosotros, como iglesia, luchamos contra una oposición externa, ¿no? Pero nosotros internamente somos amigos, no somos enemigos los unos de los otros. Y para seguir avanzando el reino de Dios, la unidad es básica. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es, miren, estas son las características que tiene un ciudadano del reino. Personas cuyo pegamento es el amor, características de unidad, personas que no le temen a la oposición externa porque ellos luchan unánimes por un mismo objetivo. Pablo nos recuerda aquí que nuestra ciudadanía está en el cielo y que por lo tanto, porque tenemos una ciudadanía en el cielo, debemos comportarnos aquí como que vamos a ser ciudadanos de ese lugar que estamos esperando. Entonces, Pablo dice, ya sea que yo esté con ustedes, dice Pablo en la carta, aunque no esté con ustedes y no pueda verlos, compórtense de una manera digna del Evangelio. O sea que no depende de a quién quiero agradar yo en persona, ¿verdad? Sino que depende de que todo lo que yo hago, lo hago para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque por eso Pablo está diciendo, ya sea que yo vaya a visitarlos, o ya sea que esté ausente, yo espero que ustedes se sigan comportando como ciudadanos del reino de los cielos. Y esta misma idea Pablo la da en otras cartas. Dice Colosenses 1:13, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él dice, nosotros somos ciudadanos de aquel reino, por tanto debemos comportarnos como tal. Pablo dice, vivan así como ciudadanos de este reino. Sean unidos en su mente, espíritu, luchen juntos contra la oposición y no le teman a la oposición. Entonces, ¿se imaginan que nosotros como staff hubiéramos ido a servir ahí y que nuestra actitud hubiese sido, no, yo no quiero hacer esto, o no me agrada hacer este tipo de trabajo, no tengo un espíritu de siervo? Y comenzamos a dar esa idea, las personas que vinieron de Brook Hills a ayudar no son nada unidos, nada trabajadores, están aquí, no sé por qué razón, ni siquiera deberían ser voluntarios. Hubiéramos dado un mal testimonio, ¿verdad? Pero Pablo dice, nosotros como iglesia, la unidad en la iglesia presenta un gran testimonio ante las personas que están allá afuera. Y en el capítulo 2 Pablo va a continuar con esta idea, con este hilo de pensamiento. Y él dice, yo estoy aquí, estoy en la cárcel, pero yo quisiera que ustedes hagan más grande mi gozo, dice él. ¿Y cómo? Estén en un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicados a un mismo propósito, dice Pablo. Y esto me llamó mucho la atención a mí, la frase, todos estén dedicados a un mismo propósito. Recuerden, Pablo está en la cárcel, él desea ir y visitar a los filipenses, pero él sabe que eso no es posible por el momento. Pero una cosa le trae gozo a Pablo mientras él está ahí, el escuchar que los filipenses tienen un mismo sentir,
que conservan el amor interno entre ellos, que están unidos en el Espíritu y que la iglesia junta persigue un solo propósito. ¿Sabe que muchas veces las iglesias no crecen y no avanzan porque la gente está enfocada en sus propios propósitos? Yo quiero que el rótulo sea de esta manera, yo quiero que aquí se ponga este versículo, y nos enfocamos más en aquellas cosas, ¿verdad?, que no van a hacer que la iglesia avance. Y entonces cuando nos enfocamos más en nuestros propios propósitos, la iglesia no avanza, porque dicen, si no ponen el rótulo de esa manera, que no se haga. Y otros están de acuerdo y otros no, y al final no hay rótulo. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Y ese es solo un ejemplo de todo. Parece irreal este ejemplo, pero hay tantas iglesias que ahora se encuentran con esa lucha. ¿A dónde ponemos esto? ¿A dónde ponemos el otro edificio? ¿Hacemos una cancha o hacemos esto? Y al final, mientras todas esas discusiones están pasando, las oportunidades de salir y bendecir allá afuera se están perdiendo. Pablo no solo les amonesta a tener una vida caracterizada por la unidad, sino que les invita a sufrir por Cristo. Y este es un tipo diferente de sufrimiento, porque la vez pasada nosotros vimos el sufrimiento que Pablo tiene adentro de la cárcel y cómo él ha llegado ahí por causa del mensaje, ¿verdad? Y cómo él ha sido encarcelado por estar compartiendo el evangelio. Pero ahora él pasa los sufrimientos. Ya no estoy hablando de mi sufrimiento, dice Pablo, estoy hablando de la manera en que ustedes van a sufrir allá afuera. Entonces habían personas que decían, los cristianos son tontos. Los cristianos, aquí lo mejor es ser un ciudadano romano. Aquel que se llama cristiano pues no tiene mucha fama, ¿verdad? Y compartir de Cristo les traía a ellos pues dificultades. Y esa era la posición de la que Pablo está hablando. Y entonces Pablo les dice a ellos que es un privilegio sufrir por Cristo Jesús. Dice, porque a vosotros les es concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y aquí es donde el pasaje se vuelve un poco confuso, porque por una parte Pablo les dice, a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo creer en Él, ¿verdad? El amor se relaciona con que Cristo nos hizo creer, eso es fácil de entender. Pero después Pablo dice, a ustedes también se les ha concedido por amor de Cristo, no solamente el privilegio de creer, sino se les ha concedido el privilegio de sufrir por Él. Ahora, no se predica mucho acerca de que sufrir por Cristo es un privilegio, ¿verdad? De hecho, muchas iglesias miran el sufrir por Cristo Jesús como estás mal. Hay pecado en tu vida o no estás haciendo las cosas bien, tu fe es pequeña, por eso estás sufriendo. Y el sufrimiento que Pablo nos muestra aquí es un sufrimiento por la causa de llevar el mensaje del evangelio fuera de las puertas de la iglesia. Y entonces debemos nosotros, hermanos, esperar de que si nosotros salimos de estas 4 paredes vamos a encontrar sufrimiento allá afuera. Ahora, muchas veces el sufrimiento se ve de diferentes maneras, ¿verdad? Yo recuerdo una señora, una vez yo fui y le pedí, ¿me deja poner estos flyers aquí para la invitación de la iglesia? Y esta señora me dijo, póngalas ahí, pero yo no creo que hay ningún Dios. Pero si usted cree que eso va a causar beneficio a lo que usted está haciendo, póngalos. Ahora eso me chocó un poco a mí, ¿verdad? Y luego analizando, después de que ella me dijo eso, yo estaba pensando, realmente esta señora no tiene nada contra mí. La oposición es contra el Dios del universo. Y ella está rechazando al Dios del universo que quiere darle salvación, pero ella está totalmente opuesta. Y a veces nosotros nos tomamos personalmente, ¿verdad? De hecho, esta es una de las cosas que hace que la gente no evangelice, porque dice, me va a rechazar, me va a decir algo a mí. Y debemos recordar, hermanos, de que cuando nosotros estamos hablando allá afuera, la gente no nos rechaza a nosotros. La gente está rechazando al Dios que quiere darle salvación. De hecho, Dios no condena a nadie. La gente se condena a sí mismo por no recibir el mensaje. Y ese es uno de los pecados imperdonables. El pecado imperdonable es no creer, ¿verdad? Así que Pablo dice, ustedes van a experimentar sufrimiento. Y cuando ustedes experimenten sufrimiento externo,
Ojo, que este no es el sufrimiento que nosotros tenemos en los problemas diarios de la vida, de los cuales ya hablamos, ¿verdad? Sino que es un sufrimiento por el Evangelio. Entonces, debemos esperar que nosotros vamos a sufrir por la fe de alguna manera. Y muchas veces este sufrimiento se va a ver de diferentes formas. De que ahora, por causa de que yo comparto el Evangelio, ya voy a tener menos tiempo para hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Eso es sufrir por el Evangelio. Eso es sacrificarse por el Evangelio. De que yo ahora dedico ciertas horas de mi semana para venir y ir y compartir el Evangelio con otras personas y en el camino esperar ser rechazado muchas veces. Pero esto es una señal, dice Pablo. La señal de que cuando las personas rechazan a Cristo Jesús, ¿sabe lo que pasa? Es una señal de que estas personas han llegado a la condenación. Y es una señal para nosotros de que si nosotros hemos respondido al mensaje, nosotros tenemos salvación. Y aquí debemos de tener cuidado porque nosotros podríamos celebrar de que, me rechazaste, te la vas a ver allá en el infierno y celebrar que nos rechazaron, ¿verdad? Pero más bien esto debería dolernos en el corazón, de ver que personas rechazan al Dios, al único Dios que puede dar salvación, y dolernos porque ellos van a enfrentar y van a tener no a un Dios como Salvador, sino a un Dios como juez, y que van a recibir por la eternidad no el amor de Dios, pero la ira completa de Dios. Así que Pablo dice, cuando ustedes son, en el versículo 28, amedrentados por sus adversarios, esto lo que señala es que ellos están perdidos. Así que si alguien se opone a lo que nosotros creemos, cuando nosotros compartimos, eso es señal de que esa persona está perdida. Así que debemos tener cuidado nosotros cómo vemos las situaciones cuando tenemos dificultad allá afuera, cómo estamos sufriendo por el Evangelio, ¿verdad? No es contra nosotros, ellos están rechazando a Dios. Entonces, ciertamente que nosotros podemos desanimarnos, ¿verdad? Cuando vamos y evangelizamos allá afuera y tenemos oposición. Pero sabe que una de las cosas que nos va a animar a nosotros es mantener la unidad aquí mismo. Saber de que nosotros tenemos aquí una familia y que no vamos a recibir el mismo rechazo que recibimos allá afuera. Pero esto requiere trabajo de parte de nosotros, ¿verdad? Porque si nos enfocamos en la manera en que otros nos miran, o en la manera en que una persona quizás por accidente nos trató mal, entonces nos enfocamos en lo que yo no estoy recibiendo, ¿verdad? Y muchas veces vamos a tener que dejar pasar ciertas cosas para mantener la unidad. Eso también es sufrir. Yo recuerdo un pastor que decía, hay muchas cosas que yo no le he dicho a mi esposa de los sufrimientos y de las cosas que la gente me ha hecho a mí por proteger a la misma iglesia, para que mi esposa no tenga una mala imagen de esta persona. Y él dice, los sufrimientos muchas veces los he llevado yo. ¿Para qué? Para mantener la unidad dentro de la iglesia. Así que hay diferentes maneras en las que podemos ver cómo el sufrimiento se va a dar en nuestras vidas. Pablo sabía de que iba a venir la oposición y él dice, miren, me quedaré en Éfeso, dice en 1 Corintios 16, del 8 al 9, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque hay muchos adversarios. Pablo decía, hay una puerta grande para compartir el evangelio en Éfeso, pero con esa puerta grande viene la oposición. Sin embargo, me quedaré, porque es importante que yo continúe el evangelio. Así que Cristo Jesús nos dijo también, ¿verdad? La unidad es importante porque Él dijo, una casa dividida no puede progresar. Una casa dividida, tarde o temprano, va a caer. Pablo veía como más importante el mensaje del evangelio, aunque a él le tocara enfrentar oposición. Él prefería luchar contra la oposición y los cristianos hacemos lo mismo. Y no lo hacemos de una manera individual, lo hacemos de una manera unificada, ¿verdad?
Así podemos hacer frente a la oposición. Así que si nosotros nos movemos de este lugar, si nosotros estamos tratando de alcanzar personas allá afuera, una de las cosas que debe caracterizarnos es que nosotros estamos unidos, tratando de alcanzar a la sociedad allá afuera. Pero otra cosa que debemos esperar, habrán personas que se nos van a oponer. Y debemos nosotros predicar esto, porque muchas veces si no enseñamos a la gente cómo debe sufrir, cuando ya viene el sufrimiento y la dificultad, ellos no saben qué hacer, ¿verdad? Así que vemos que el cristiano no debe sorprenderse cuando el sufrimiento de este tipo viene a su vida. Así que un versículo clave para que nosotros podamos sufrir es recordar las palabras que Pablo dice en el versículo 28. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien temed a aquel que puede hacer parecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ese es un versículo de los evangelios, no es el versículo 28 del que está ahí, pero olvidé poner la cita. Pero Pablo prosigue en el capítulo 2, dando algunos ejemplos cómo se vive de una manera práctica la unidad entre los creyentes. Pongamos atención a eso, porque dice en el versículo 2, siendo de un mismo sentir. Luego él dice: hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir. La unidad se logra teniendo una mentalidad en particular, la mente de Cristo Jesús. Y vamos a hablar de cómo era la mente de Cristo Jesús en un sermón siguiente, cuando Pablo pone ahí literalmente una canción que había en ese tiempo que habla acerca de los sufrimientos de Cristo. Eso va a venir en el próximo sermón. Pero dice que para que nosotros tengamos, hermanos, unidad, dice que debemos renovar nuestros pensamientos. Eso es tener un mismo propósito. Que nuestras mentes son lavadas de todos aquellos propósitos que nosotros perseguimos. La palabra entra en nuestras mentes y todos somos enfocados hacia un mismo propósito. El propósito de Cristo Jesús. Entonces, la unidad será difícil cuando nosotros no tenemos en nuestra mente los propósitos de Dios. ¿Y cómo ponemos los propósitos de Dios en nuestras mentes? Pablo lo dice, ¿verdad? Renueven sus pensamientos. Pongan la palabra de Dios en vuestras mentes. Así que la meditación de la palabra, la lectura de la palabra de Dios es indispensable para que nosotros estemos enfocados en un mismo propósito. Si no, todos tendremos nuestros propios propósitos, pero hay un propósito que nosotros seguimos, y ese es el perseguir la gloria de Cristo. Así que, ¿cómo dice Pablo que nosotros mantenemos la unidad en la iglesia? Mire el versículo 3 del capítulo 2, dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Esto es todo lo contrario, ¿verdad?, a lo que las personas hacen. Cuando una iglesia está dividida, hay muchas cosas de esto presente: egoísmo, vanagloria. Quiero la gloria para mí. De hecho, eso era algo que estaban haciendo las personas en ese tiempo. Decían: Pablo ya no está en la película, nosotros nos vamos a llevar la gloria ahora, vamos a hacer muchas cosas y ahora la gloria va a ser para nosotros porque Pablo ya está en la cárcel. Y ellos hacían eso para hacer sufrir a Pablo, según ellos, pero Pablo se gozaba de eso. Y el versículo 3 también dice: consideren a los demás como más importantes que usted. Ahora, esto parece ser fácil, ¿no? Pero considerar a otras personas más importantes que nosotros, hermano, requiere el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y luego el versículo 4 dice: no busquen sus propios intereses, sino los intereses de los demás. La unidad viene, hermanos, cuando nosotros no nos enfocamos en nosotros mismos, sino que buscamos los intereses de los demás. Tony Merida dice en su comentario sobre los filipenses que las rivalidades dividen la iglesia en maneras terribles. Y cada miembro debe identificar si hay rivalidad en su corazón y matarla de raíz si es que existe, porque si no, eso matará a la iglesia. Así que el llamado es a buscar la exaltación de la gloria de Cristo y no nuestra propia gloria. Y la medicina para la rivalidad y para la búsqueda de nuestra propia gloria es la humildad, hermanos.
es la humildad. Romanos 12:16 dice: tened el mismo sentir unos con otros, no seas altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Humildad es la idea central del capítulo 2 de Filipenses. Pablo anima a los filipenses a ser sensibles a las necesidades de los demás. Así que, a manera de conclusión, hermanos, podemos decir de que Dios está interesado en tener una iglesia unida. ¿Lo cree? Yo creo que sí, ¿no? Unidos en el espíritu, con una mente, que sus acciones estén centrados en un solo propósito. Podemos también decir que la unidad es importante para resistir la oposición externa y para que Cristo sea glorificado. También es importante para saber que se espera que el cristiano sufra por el evangelio, pues sufrir por Cristo ante la oposición es un privilegio. Pablo dice que es un privilegio sufrir por Cristo. Así que, ¿cómo concluimos, hermanos, en este pasaje? Pidámosle a Dios que nos ayude a crecer en humildad, recordando el ejemplo de Cristo Jesús en la cruz, ¿verdad? Quien siendo Dios se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta el madero y recibiendo el castigo más vergonzoso. Recuerde las palabras de John Stott que dicen: en todo estado del desarrollo del cristiano y en toda esfera del discipulado cristiano, el orgullo es nuestro principal enemigo y la humildad nuestro mejor amigo. Crezcamos en la humildad, sirviendo los unos a los otros. Crezca en humildad a través de la oración. Pídale a Dios que desplace los pensamientos altivos que usted tiene y que le ayude a dejar ir aquellas cosas que no son importantes para el avance del evangelio, y que eso pueda mantenernos unidos a nosotros mientras nos movemos hacia alcanzar la gloria de Cristo. Y finalmente, sea flexible entre lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia. Únase a los planes y desafíos que esta iglesia enfrenta. Únase a la visión, únase a este cuerpo para poder juntos llevar el mensaje. Si juntos llevamos el mensaje, eso es ya un gran testimonio para el mundo allá afuera. La gente, si un día nos movemos de este lugar, se preguntará: ¿y por qué se vinieron de allá y se vinieron para acá? ¿Y por qué están ustedes haciendo todas esas actividades acá? Y solo hay una sola respuesta: queremos que esta gente sea alcanzada con el mensaje de Cristo Jesús y quizás ver sus caras un día ya en la gloria. Así que únase, hermanos, a lo que Dios está haciendo en su iglesia, y quiera Dios que nosotros seamos usados para alcanzar a muchos para Cristo Jesús. Oremos.